Asambleísta César Rodríguez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Ciudadanas y ciudadanos asambleístas. La ley de educación intercultural es una ley que ha sido debatida a profundidad por todos los sectores, y creo que esta Asamblea, una vez que recibe el veto del Presidente de la República, por nuestra parte, consideramos que es legítimo, es constitucional y legal el carácter de colegislador que tiene el Presidente de la República, y en el tema del veto del Presidente consideramos que la mayoría de las observaciones que han hecho al texto de esta ley, que no afectan la estructura de la ley, que se refieren a temas formales, a temas técnicos y a temas que tienen que ver con la operatividad de la ley, son absolutamente pertinentes. Pero consideramos también que en este veto hay aspectos que afectan la estructura y el carácter de esta ley, que incluso si vamos más allá, podrían ser un espacio para discusiones respecto del carácter del Estado ecuatoriano, que nos parece que no son pertinentes por parte del Ejecutivo, y que en la medida en que son vitales para tener un pronunciamiento claro de esta Asamblea, me parece adecuado hacer una presentación que permita una votación de dos grandes temas. Por un lado, el del allanamiento, y por otro lado, el de la ratificación de la Asamblea sobre temas que, por la importancia que tienen, y además porque ha sido un acuerdo con las otras bancadas que tienen aquí representación en el Pleno de esta Asamblea, nos parece pertinente votar los textos ratificatorios de la Asamblea artículo por artículo. Y el primer texto que consideramos que la Asamblea no debe ganarse, sino ratificarse en el texto original enviado, es el que tiene que ver con la libertad de escoger la educación para sus hijos que tienen los padres de familia de acuerdo a sus principios. Esto está plenamente garantizado por el Estado constitucional laico que es el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, el laicismo como principio fundamental debe ser preservado y precautelado, y esta Asamblea Nacional así lo ha planteado, con absoluta claridad y con absoluta fortaleza. Por lo tanto, dejar la puerta abierta para que en el sistema educativo ecuatoriano se pueda establecer 2 horas de religión o de moral no nos parece adecuado, no nos parece pertinente, y en ese marco, en razón de que el Estado que nosotros construimos en Montecristi es un Estado que preserva una ética laica, y esta Asamblea lo ha hecho con fortaleza, planteamos que en este tema debemos ratificarnos, ya que la incorporación del concepto moral en la educación contemporánea sí nos parece regresivo. La sociedad de derechos y libertades acude al concepto de ética antes que al de moral, porque la subjetividad individual de lo considerado moral
no es correspondiente a lo colectivo, por lo tanto, no se pueden dictar clases de moral, ya que existen criterios morales y sus matices, cuántos individuos hay en la sociedad. Este tema tiene que ver, por lo tanto, para su ratificación, el tema del laicismo tiene que ver con el artículo 12 y el artículo 6, que son concordantes. Sobre el artículo 13, que tiene concordancia con el 12, indudablemente la Asamblea solicito yo al Pleno de esta Asamblea que nos ratifiquemos. El otro tema que nos parece fundamental, el que la Asamblea se ratifique en los contenidos de la ley, tiene que ver con el principio constitucional que estableció la definición constitucional del artículo 346, en la que se establece que el Instituto de Evaluación realizará la evaluación integral, interna y externa. En el veto del Ejecutivo, cuando se plantea que sea el ministro de Educación o la Autoridad Educativa Nacional la que establezca los parámetros de evaluación, los estándares, rompe con esa autonomía de gestión del instituto, y me parece que el sujeto evaluado, que es la Autoridad Educativa Nacional, no puede proponer las políticas, los estándares, los indicadores a su evaluador, sino que tiene una posibilidad de articular, de establecer modificaciones, pero en un marco de relación en la que se preserve ese principio de esa autonomía de gestión. Por lo tanto, nosotros creemos que esta Asamblea debe ratificarse en el contenido del artículo 68 del texto original que envió esta Asamblea. Sobre una preocupación que hemos escuchado en estas horas después del veto, tiene que ver con la transitoria quinta, que establece la tabla salarial de los maestros ecuatorianos. En este texto de la disposición transitoria quinta, evidenciamos que el veto del presidente de la República no es consonante con lo que esta Asamblea aprobó y que tiene pleno acuerdo del Ejecutivo, porque me parece que este texto del veto lo contraría. Por lo tanto, para que no quede la más mínima duda de que en esta Asamblea y en este gobierno se va a regatear lo que nosotros llamamos la dignificación del maestro ecuatoriano a la entrada de su carrera docente y a la salida con una jubilación digna, creemos que esta Asamblea debe ratificarse en el texto de la disposición transitoria quinta con el cuadro que originalmente la ley envió al Ejecutivo. Creo, señores asambleístas, señoras asambleístas, que en el marco de esta discusión hemos llegado a un acuerdo universal en esta Asamblea, y es que la educación es la única posibilidad que tenemos en paz y en democracia de sentar las bases de un cambio y de una transformación radical en el Ecuador. El texto de esta ley apunta en esa línea. Los
aspectos formales y técnicos, nosotros no lo consideramos una afectación a los contenidos fundamentales de la ley, pero en estos temas a los que nos hemos referido, en la necesidad de ratificarlos como asamblea, se precautela, se garantiza que el espíritu que fue el que primó en todos nosotros para votar esta ley es importante, y sin haber hecho ningún cabildeo particular, sabiendo y confiando en el espíritu patriótico de todos ustedes que votaron unánimemente por esta ley, les pido a todas las bancadas, en razón de que nuestra bancada de país no tiene los votos suficientes para ratificarse en los contenidos de nuestra ley y que necesitamos 83 votos, les pido a las bancadas que con ese espíritu patriótico, con esa visión estratégica de la educación que queremos para el país, votemos de la misma manera que lo hicimos inicialmente cuando aprobamos en segunda esta ley, votemos por la ratificación de estos textos, y en lo demás nos allanemos. Creo que le hacemos un gran aporte al país. Confío en eso, señoras y señores asambleístas. Muchísimas gracias, señor presidente.